Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Un Paso Más el Podcast. No olviden por favor seguirnos ahí en YouTube, darnos sus comentarios para saber qué les está pareciendo estos podcasts que estamos realizando por y para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro muy feliz porque tenemos a dos invitadas muy especiales. Agris, una excelente música, y Abril, que es activista y defensora de derechos humanos. Y por supuesto también a mi gran amigo Arturo Peinbert. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, aquí saludándolos otra semana más. Perfecto, hermano. Bueno, pues para no tardar más, vamos a entrar en materia. El día de hoy tenemos a dos compañeras, bueno, como ya dije, activista y una música muy exitosa, Agris, del grupo Voces Humanizando la Cultura. Justicia, discúlpame. Abril, ¿nos podrías decir un poquito más de qué va el movimiento? Bueno, Voces Humanizando la Justicia ahora es una asociación civil que empezó, su directora es Ana Katiria Suárez Castro, una defensora de derechos humanos luchona, aguerrida, que yo quiero y admiro muchísimo. El proyecto empezó a base del caso de Yakiri Rubio, que si lo buscan en internet o si lo buscan en noticias, muy probablemente les va a aparecer toda la información, pero les cuento un poquito del caso. Yakiri era una chava, tenía aproximadamente 20 años cuando la secuestraron. La metieron a un cuarto de motel y la violaron entre dos hombres. Entonces ella, al defenderse, terminó matando a uno de sus agresores y a ella la metieron a la cárcel. Antes de que ella pudiera denunciar, oigan, me secuestraron y me violaron, a ella la acusaron de homicidio porque el otro agresor la había ido a denunciar por haber matado a su hermano en defensa propia. Entonces Ana Katiria escuchó del caso, decidió pues tomarlo y defenderla. Creo que eso es chisme, creo, que era la primera vez que ella tomaba un caso en defensa de género. Y se enfrentó con muchísimos obstáculos pues en el proceso judicial, ¿no? Toda la revictimización que sufrían las víctimas en ese entonces, toda la violencia que venía como de todo un aparato estatal que violentaba a las mujeres, que las revictimizaba, que las hacía culpables de las circunstancias en las que ellas se encontraban. Y entonces ella junto con Yakiri se tuvieron que enfrentar a muchísimos obstáculos pues en el sistema judicial, ¿no? Y pues es de ahí que sale el proyecto de Voces Humanizando la Justicia, que como su nombre lo dice es una forma pues literalmente de humanizar la justicia. Es un proyecto que brinda a las víctimas de violencia. Casi todos nuestros casos son aproximadamente 150, la verdad es que es una carga de trabajo grande, pero son aproximadamente 150 casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en su mayoría víctimas de violencia, o sea, delitos como feminicidio, intento de feminicidio, violación, abuso sexual. La verdad es que sí son casos difíciles los que se ven pues ahí trabajando en ese ámbito, no solo en la organización, en todos lados. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo entraste a trabajar en esta? ¿Es una asociación? Sí. ¿Cómo entraste a esta asociación? Bueno, yo entré a hacer mi servicio social, pero yo no sabía que era Voces Humanizando la Justicia ni quién era Ana Katiria Suárez Castro. La verdad es que yo llegué porque tenía un amigo que había hecho su servicio social ahí. Yo no sé si él sabía, pero a mí no sé, no estoy segura. Yo creo que él tampoco estaba como tan informado de lo que era el proyecto, pero pues nuestra escuela tenía como un convenio con la organización. Entonces, que también mucho de lo que hace Ana parte con base a derechos humanos. Ajá, sí. Me parece que la figura jurídica que utilizó con Jackie fue la legítima defensa, que dígase, el libro de Ana se llama Legítima Defensa. Y lo recomiendo. ¿Y Agris, cómo conoces a Agris? ¿Dónde entra Agris en este movimiento, en este tema tan importante? Pues ahora sí que como buena asociación civil tienen estas necesidades de como recabar fondos por muchos medios, y entre ellos fue esta iniciativa de hacer un concierto. Okay. Un concierto sobre todo invitando a mujeres para, pues ahora sí que unirlos, hacer un cartel como interesante, donar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro todo pues para poder recabar fondos para esta y otras asociaciones. Entonces digamos que de ahí salió la conexión entre derechos humanos, música y pues ahora sí que feminismo, empoderamiento,
sabemos lo difícil que puede ser en distintos ámbitos y pues de ahí salió la conexión. Y digo, platicábamos un poquito antes de empezar el podcast del tema de empoderar a las mujeres, ¿no? Creo que es bien importante desde pequeñas enseñarles y hacerles saber que ellas valen muchísimo, que valemos lo mismo hombres y mujeres y que pueden lograr lo que quieran, ¿no? No sé ustedes qué opinan de este tema del empoderamiento femenino. Yo, obviamente a favor, ¿no? Obviamente a favor. Aquí el tema que luego de repente me causa un poco de conflicto es esta cosa de que, no sé, yo igual era en otros tiempos, ¿no? Pero pues yo era una niña que creció en los 90 y obviamente mi madre me decía, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero luego sales al mundo, a la vida, y pues la vida te sacude de regreso de que no puedes ser lo que tú quieras ser, ¿no? Ahí es donde ves más bonita. Te hacen creer eso, porque no es que no sea, te lo hacen creer. Entonces es muy difícil, cada vez va siendo menos difícil, eso es muy maravilloso. Exacto, pero sí. es complicado traer esta cuestión de empoderemos a nuestras niñas si no va acompañado de hagamos consciente al resto del mundo qué tenemos que hacer para hacer como un piso más parejo, ¿no? Y para realmente que sea un empoderamiento que tenga espacio para crecer. ¿Qué podríamos hacer, Ángeles? A ver, dame un ejemplo, porque muchas personas de repente escuchamos la igualdad de género, el feminismo, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y como que de repente no visualizamos que hay muchas cosas más allá que se pueden hacer y que realmente no las aterrizamos, o porque muchas veces mucha gente no sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, es que ahora sí que depende del sapo la pedrada. Yo soy música, ¿no? Yo hago música desde hace varios años, pero ya profesionalmente hasta hace poco. Y pues digamos que ya que lo tomé como oficio, me entero de los números, ¿no? O sea, en la Sociedad de Autores de México, menos del 10% son autoras. O sea, en estos tiempos todavía, ¿no? Detrás de bambalinas, el tema de como ingeniería, producción, son muy pocas las mujeres, músicas que te acompañan como músicas de sesión y demás, o sea, en su mayoría son hombres. La mayoría de las mujeres somos vocalistas, somos frontwoman, pero digamos que la otra parte está como muy sesgada. Y hay muchas mujeres, ¿no? Pero también hay esta cuestión de, bueno, si realmente fueran tan buenas, pues ¿por qué no están al frente? ¿Por qué no están, no? Como esta idea de que hay meritocracia. Algo que podríamos hacer es, a ver, ¿no? O sea, como, no sé, hay estos festivales que están como más bien enfocados en, pues ahorita tiremos la balanza para el otro lado, puro cartel de mujeres, o una cuota, ¿no? Una de las artistas que va a participar en este festival es Leiden, que está empujando muchísimo que se implemente como legalmente esta cuestión de que haya un mínimo de artistas mujeres en cada cartel de festival. Justo es lo que te iba a preguntar. Háblenos un poquito más del concierto. ¿Quién va a asistir? ¿Quién va a tocar? ¿Cómo podemos comprar nuestros boletos? ¿En dónde va a ser? Etcétera. Bueno, el concierto nace, como les decía Gris hace rato también, en un afán de crear redes de apoyo entre mujeres, ¿no? Porque al final es muy importante que todo el mundo sepa que no estamos solas y que no es solamente una luchando por aquí, una luchando por acá, otra luchando por acá y cada quien desde su trinchera y cada quien solita, sino que realmente sí existe una red de apoyo, una red tejida que tejemos nosotras las mujeres para apoyar las causas en las que nosotras creemos. Entonces, de ahí sale el concierto Voces de Resistencia, que va a ser el próximo sábado, ¿verdad? Ah, sí, un poquito del line-up de quiénes van a tocar, quiénes van a cantar. Bueno, a Gris, también va a estar Vivir Quintana, que también ha sido un referente muy importante para la música, pues para la música en general, pero también para la música feminista. Leiden va a estar Las Fucking Bitches, va a estar Andrea L, va a estar Bella Solé, Greta Ella, ¿quién se me está olvidando? Genial de Mexicans. Voy a sacar el acordeón, ni modo. Mientras continuando con el tema de la asociación, ¿cómo creen que podamos mejorar la situación actual y brindar más apoyo a las víctimas de violencia de género? Híjole, pues para empezar creo que apoyar estas iniciativas, este tipo de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales. Bueno, como les decía hace rato, por ejemplo, del concierto no solamente está Voces Humanizando la Justicia, también está Fem por Fem, Pandilla Violeta, Crianza Feminista, cada una como luchando desde su trinchera, porque te digo, o sea, es como importante tejer pues redes de apoyo. Entonces creo que desde la sociedad civil
sí se dice así, ¿no? Bueno, desde la sociedad civil. Los mortales. Es una parte importante el apoyar este tipo de iniciativas, pero no solo eso, sí, digamos, no económicamente, no dando donativos, sí, sino hacer conciencia, ¿no? Exacto, o sea, creando conciencia, informándote, lo que decíamos hace rato del empoderamiento, enseñando a las niñas desde chiquitas a luchar por lo que quieren, a no dejarse, digamos, porque como decía Gris, bueno, como todo mundo sabe, o sea, sí, a nosotras nos enseñas como, no, calladita te ves más bonita, no tienes por qué hacer eso, no, las niñas bonitas no hacen eso. Entonces, o sea, también creo porque que te es un pones tema... esa falda tan corta, Ajá. así. Todo el tipo de violencia que hay, que inconscientemente la sociedad mexicana continúa diciendo, y es muy dañina, ¿no? Porque si a una niña la educas desde chiquita a que tiene limitantes en la vida, ¿cómo va a despegar? Claro. ¿Cómo podemos acercarnos a voces? Si alguien tiene un problema. Bueno, estamos en todas las redes sociales como Voces Humanizando la Justicia, Instagram, Facebook, creo que hasta TikTok tenemos. Entonces... Es fácil llegar a ustedes, me refiero sí. así, es decir, espero que no, desafortunadamente hay muchos casos, pero para llegar a ustedes, ¿qué hay que hacer? Después nos das tu teléfono, igual lo podemos poner aquí. Sí, claro que sí. Las redes de voces normalmente son como el método más accesible. Nosotras a las víctimas que quieren algún tipo de apoyo les mandamos un formulario para saber datos generales, ¿no? O sea, si ya han tenido asesores jurídicos antes, de qué va más o menos el caso, y también poder así brindar como una asesoría mejor y más rápida. Arturo, tú que conoces un poquito también de voces, que has estado involucrado, ¿qué nos puedes contar también tú desde la parte masculina? ¿Cómo ves el tema en lo que tú pudiste observar? Pues más que nada me gustaría escuchar una opinión sobre un tema que te está hablando mucho, la violencia vicaria, de que, mira, desde mi entendimiento es ejercer violencia a la pareja por medio de los hijos. Me equivoco, Gabriel, tú que eres la experta en el tema, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta o no, pero también he escuchado que, por ejemplo, varios hombres dicen eso es darle herramientas a las mujeres para tratar de amolarnos, por decir algo, pero creo que no saben que es vicario, es de ambas partes, no es violencia machista. ¿Me explico? No sé si tal vez tú nos puedas ilustrar un poco más de ese tema, que creo que hay mucho desconocimiento. Uh-huh. Bueno, sí, la violencia vicaria es un tipo de violencia contra las mujeres que ejercen las parejas o exparejas, justo como lo dijiste bien, a través de los hijos con el fin de causarle un daño a las madres. Entonces, sí, yo también he escuchado como ese discurso de que es una herramienta para amolarse a los hombres, pero la violencia vicaria es un tema que se ha hablado, ya se está hablando en México, pero empezó hace muchos años en España, que fue cuando empezó a reconocerse que los hombres usaban a los hijos para lastimar a sus parejas o sus exparejas, entonces para causarles un daño, y la verdad es que es un tipo de violencia que sí puede ser muy invisibilizada, que es muy difícil ver a simple vista, pero pues no, el hecho de que justo el 28 de junio, lo tengo muy presente, se aceptó la violencia vicaria se tipificó la violencia vicaria en el Código Penal de la Ciudad de México, y desde entonces la verdad es que hay un montón de mujeres que han estado buscando, de casos del despacho, desde lo que yo conozco, pues, que han empezado sus denuncias por violencia vicaria, que también es importante decir que los servidores públicos ahorita no están capacitados. O sea, si tú ahorita vas a un MP y le dices, oye, ya entró en vigor la violencia vicaria, ¿cuál va a ser el procedimiento para cuando te presenten una denuncia por eso? No sé, LIC, acaba de entrar, no sé, LIC, nos acaban de decir que ya entró en vigor, pero no sé, LIC. O sea, como que sí hace falta mucha concientización tanto en las personas como en los servidores públicos de lo que es la violencia vicaria, de cómo afecta a las mujeres, de por qué es un tipo de violencia que se ejerce a través de los niños, pero contra las mujeres. Yo creo que sí necesita como mucha
visibilización. Pues un poco de como educación. Ahorita que te estaba escuchando, recordé como hace años cuando se empezaba a mencionar el tema del feminicidio antes de que fuera tipificado, ¿no? Y había un discurso muy parecido de, ay, es que que ahorita lo pienso y digo, es que suena tan ridículo, pero es quererle como darle ventajas a las mujeres. Es y un como, machicio. ¿ventajas en qué? En que como las asesinaron, tienen trato especial una vez Se asesinadas. tipificó porque la conducta fue reiterada varias veces. Mataban a las mujeres por razón de ser mujer. Sí, exacto, por razón de género, pero creo que... Perdón, creo que eso es importante, amigo, explicar por qué es feminicidio, porque muchos hombres, ay, feminicidio, ¿y qué es? Pero ¿por qué las mujeres feminicidio? O sea, hay una razón por la que se llama feminicidio, que es la que acabas de explicar tú, hermano. No sé si nos podrías decir por qué es feminicidio. Pues yo tengo entendido que es feminicidio porque un delito se tipifica cuando se repite varias veces. Entonces la gente empezó a visibilizar la sociedad, que empezaban a haber muchas mujeres muertas. ¿Y cuál era la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Que las muertes eran por razón de género, por razón de ser mujer. Puede ser por odio, por algún tema sexual, por varios factores, pero específicamente hacia la mujer por el mero hecho de ser mujer. Perdona, es que te preocupes. interrumpí, pero creo que Sí, no, de era acuerdo. importante, Que ¿no? por ejemplo son ese tipo de cosas. En el principio era como por el hecho de ser mujer. A ver, ¿qué implica, no? ¿Cuál es el tipo de violencia? Exacto. Que no está exenta los hombres de que la padezcan, ¿no? Pero es esta cuestión de que en estos grupos, digamos, vulnerables, no por no decir minorías, en estos grupos vulnerables es como cuáles son las condiciones que se dan como para que exista mucho más repetido, ¿no? Entonces, esta cuestión, como los crímenes de odio, ¿no? En su momento, que era como de, son estos tipos de especificaciones en las cuales decimos, ok, no es que él tenga un trato especial, es que la manera en la que se aborda tiene que ser distinta a otro tipo de crímenes. Y creo que por eso está el tema de la violencia vicaria, ¿no? Que pues antes podría ser he escuchado un poco al respecto porque mi hermano es abogado y también derecho civil, entonces de repente como que he escuchado en la mesa ese tipo de cuestiones antes de que lleguen a publicar. Sí. Yo escuché el tema de la violencia vicaria hace como 2 años y ahorita he estado escuchando todo esto y digo, es que la curva de aprendizaje de como socialización, de acercarlo, de no es un trato especial, no es un amor a los hombres, el tema de la difusión es un reto gigantesco, además, o sea, para las propias personas dentro del sistema, Sí. como para las personas de a pie que sepan que pueden exigir ese tipo de camino legal. Entonces, Ahora, Abril, en el tema de igualdad de género, como país, ¿en dónde nos encontramos? Como sociedad, ¿en dónde nos podemos colocar? yo creo que depende de la ciudad, del estrato socioeconómico, Sí, eso es importante. o sea, por ejemplo, yo vengo de Guadalajara, ¿no? Yo vengo del estado de Jalisco, donde hay un montón de cosas a las que no había accedido hasta que me mudé aquí a la Ciudad de México y dije, o sea, aquí hay un montón de avance en un montón de temas, hay muchos más números, por ejemplo, hablando de lo que te decía de equidad en números, en, no sé, músicas, ¿no? Artistas en el escenario, Justo. otras bambalinas, veo muchas más, entonces... Un ejemplo, algo así de bote pronto, llego a la ciudad, aquí me pasaba esto, llego a la Ciudad de México. Por ejemplo, antes en Guadalajara me era muchísimo más difícil encontrar músicas o ingenieras con quien trabajar. Ok, Y aquí no es como que sea lo más fácil del mundo, pero tengo que preguntar un par de veces para acceder como a todo un grupo de mujeres que sí se dedican a eso de manera profesional y, o sea, es mucho más fácil encontrarlas y Ok. poder trabajar con ellas y tejer estas redes, que creo que también es súper importante en la parte de... Siento que también otro como chiqui conflicto que tengo con el tema a nivel lingüístico, del empoderamiento, es que es muy individual. Ok. Entonces, yo por ejemplo, mi iniciación en el feminismo fue sumamente individual, de yo las puedo todas, y fue hasta años después que era como, es que no las puedo todas, pero aquí tengo a mis hermanas, ¿no? A estas otras mujeres que han vencido batallas que no, y también a hombres que han estado como en esta parte de las trincheras también, o sea, es precisamente no podemos solas, ¿no? Y en comunidades cómo podemos hacer este tipo de cambios en distintos aspectos. ¿Cómo te vuelves feminista? ¿En qué momento sabes que eres feminista? No sé si es volverse, no sé si me entiendes. Hablo desde la ignorancia. ¿Cómo te lo podrías explicar? Híjole, no sé, esa sí es una pregunta difícil porque, o sea, sí creo que es muy cierto que cada quien se vuelve feminista con su propia historia,
pero yo no te sé decir con qué historia yo me volví feminista. Yo creo que yo O siempre tal he vez sido... fue con miles de historias, ¿no? De personas que conocías, ¿no? Mujeres, amigas, compañeras. Yo creo que desde que tenía como 15, 16 años me empecé a dar cuenta, tal vez, así decirlo, me empecé a dar cuenta como de las condiciones diferentes que vivíamos mis amigas y yo, no sé, en la secundaria y en la prepa, a las que vivían mis amigos en la secundaria y en la prepa. Por ejemplo, cuando... Me acuerdo mucho, porque siento que sí es algo que me marcó, leí un estudio, igual realizado por unas feministas españolas, que decían que en las secundarias y en las preparatorias la división del espacio general era muy diferente porque las mujeres ocupaban las orillas, ocupaban aproximadamente el 20% de una cancha, o sea, de un patio de escuela, mientras que los hombres ocupaban los espacios centrales y el 80% de los espacios en los que se puede jugar básquet, fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces, yo recuerdo que leer eso y acordarme de cuando iba en la secundaria, porque ahí creo que llevé en la prepa, y decir que, o sea, que sí era muy cierto, que yo y mis amigas nos sentábamos en una orillita del patio de recreo y los niños, los de prepa, los de primaria y los de secundaria jugaban en absolutamente todo el patio y a nosotras nos relegaban a las orillas. Igual creo que el tema de los uniformes, que a nosotras, por ejemplo, en días de frío, de frío, pero cuando nos tocaba educación física, nosotras teníamos que ir con una faldita short y los hombres sí podían ir con pants. Nosotras no podíamos ir con pants, sino que, pero ellos sí. Sabes que este tema de que salías a educación física, los hombres pónganse a jugar fútbol y las niñas les daban una cuerda. Ajá. ¿Por qué no? O sea, las niñas quieren jugar fútbol también, ¿sí me entiendes? Sí. Yo lo vivo ahora, que luego con mis niñas... Escucha más bien aburrido. ¿Estás de acuerdo? ¿Por No, qué? pues ¿Estás de acuerdo? gracias. O sea, y no sé si les pasó a ustedes que, bueno, los niños básquetbol y yo me acuerdo en mi escuela y las niñas están, Era softball, o sea, no podíamos jugar béisbol, era softball, Ajá. o sea, de que hasta aviéntasela despacito, ¿no? Y si no estaban ocupando la pelota. Además, creo que es esta imposibilidad de elegir, porque, a ver, obviamente hay muchísimas mujeres que preferirían, yo prefiero brincar la cuerda 1000 veces que jugar fútbol, ¿no? Es la cuestión de elegir, o sea, basado en mi género, tú ya asumes cosas, tú ya asumes sí. que a mí me gusta esto, que no me gusta esto, que tengo estas capacidades o que tengo estas deficiencias, ¿no? Y por el contrario, pues igual, ¿no? Un hombre asumes que pues tiene que hacer esto, tiene que tener esto otro, y es esta cuestión de a partir de como estos arquetipos estamos en cajas y no podemos hacer otra cosa. Y no podemos repartirnos labores o intercambiarnos cosas o cambiar de opinión también, ¿no? O sea, creo que es esta cuestión que nos constriñe y desde el punto de vista como tan igual y inofensivo como yo quería jugar béisbol y no softball, hasta yo no tengo derecho a acceder a un puesto porque tengo esta limitante, o pues en la calle tengo, no sé, 8 de 10 probabilidades más de que me maten, ¿no? O sea, es como desde donde lo veas esta cuestión como de no sé, de como encasillarnos y como atraparnos en estos roles. Y sabes a mí que me brinca un poquito el tema de que, a pesar de que México, no sé si concuerden conmigo, estoy mal, pero se da mucho el tema del matriarcado, ¿no? O sea, siempre como la figura materna era la poderosa, la que iban a la casa, y papás y mamás, íbamos a ver a la abuela, ¿no? Pero por otro lado, ya en términos de valor agregado, pero ella es nada más la de la casa, ¿no? La que estaba en el Día de las Madres y cocinar. No, o sea, si ella es la figura del matriarcado, pues hay que empoderarla como tal, ¿no? ¿A qué voy? Yo vengo de una familia de 9 mujeres, o sea, tengo 9 tías. Y mi abuela, se falleció mi abuela y yo tenía la figura de mi abuela como la figura importante de mi casa. Y desde pequeño yo siempre visualicé a las mujeres como pues, todo poderosas, ¿sí me entiendes? Como que las mujeres son las que salen adelante, las que sacan adelante a la familia, las que te ayudan, las que te... ¿Sí me entiendes? Y con mi mamá era igual, o sea, pues, a mi papá que a mí me adoro, pero mi mamá era la que jugaba conmigo fútbol, la que me llevaba a X o Z lugar. Entonces yo siempre tuve esa idea de que hombres y mujeres eran iguales, valían lo mismo y podían hacer lo mismo porque tenían el mismo valor en la sociedad. Desafortunadamente cuando sales al mundo, creces y ves la realidad y te encuentras con estas cosas, ¿no? Que realmente tienen muchos, no tienen mismos sueldos, no tienen las mismas facilidades. ¿Qué más nos podrías decir de esto? Bueno, o sea, creo que al final el hecho de que nosotras o
bueno, sí, le llamemos una sociedad patriarcal, se refiere a que es toda una estructura, ¿no? O sea, no es que en 2 de 10 familias existe un matriarcado y en las otras 8 pues existe un patriarcado, o incluso que en 5 haya matriarcado y en otra existe un patriarcado, sino que realmente en la sociedad como general está centrada en el hombre y entonces está favoreciendo al hombre y entonces está las oportunidades laborales, las responsabilidades. Ahorita me cuesta un poco de trabajo, ya estoy un poco oxidada en temas de feminismo, pero porque me alejé un poco, o sea, de la parte teórica, pero, o sea, sí creo que tiene que ver mucho como con la estructura más que con el tema individual, porque al final es cómo está toda la sociedad como apuntada. Pues podría ser como un tema de concientizar, porque también mucho de la educación machista que se da, también se da, como tú dices, desde un esquema matriarcal. La abuela, la mamá educa de que primero come tu papá en la mesa y después comemos nosotras, ¿no? Tu hermana y yo. Y ese tipo de cosas, creo que como tú dices, es concientizar a la sociedad en general. No es como una batalla de que, ay, estamos contra los hombres, no, el tema es un tema sistemático que estamos padeciendo, que hay que batallar, no es un tema de géneros contra género. Y creo que lo que dices de alejarse de la teoría, creo que es lo más importante que tenemos que hacer, honestamente, o sea, en este aspecto, porque de repente siento que en este movimiento que ha mutado de muchas formas y también es pues, dependiendo de cada país, de cada estado, es como se vive porque son las cuestiones como más urgentes pues, que son muy distintas de la Ciudad de México a Aguascalientes, ¿no? Yo qué sé, creo que nos hizo un poco de daño como movimiento el como pasarnos los PDFs y estar constantemente teniendo este lenguaje que era como de que cero accesible para todas las demás personas que pues están interesadas pero pues no quieren escuchar como si estuvieran hablando una tesis de doctorado, ¿no? Y cuando es algo súper de calle, es algo súper de que nos pasa de distintas formas y no necesitamos leer un PDF para recordar que nuestra madre servía primero al padre y a los niños y luego nos ponía a nosotros o a tus hermanas o a tus primas, o sea, no necesitamos un libro que nos diga lo que hemos visto, necesitamos alguien que nos diga cómo fijar la atención en lo que está, entender por qué está mal y cuáles son las mejores maneras y cómo esto nos puede beneficiar a todos y a todas en general, ¿no? Este tipo de equidades. Y ahora regresando un poco, Arturo, al tema de voces humanizando la cultura, la justicia, voces humanizando la justicia, que nos quedan a deber lo del concierto, quiénes más van a estar, qué podemos esperar. Nuestro acordeón. Yo iba a buscar el acordeón. A mí lo que se me hace como súper bonito de esta iniciativa es que además hay una como diversidad de géneros que creo que eso... Aquí está. Se vale sacar acordeón, ¿eh? Sí, voy a súper tener que hacerlo. Porque ¿sabes por qué? Porque sí me gustaría, Gris, que nos comentaras un poquito del cartel, o sea, qué esperamos tal vez de cada una de las personas, de las integrantes del line-up. Es que, mira, ahí te va, te voy a leer todo el cartel dale. Igual algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Leiden, que es una música cubano-mexicana que está empujando mucho aquí en México el tema de poner en la ley como lo que le llaman cuota de género, ¿no? Que es representación mínima. Lo que decías tú hace exacto, un ratito, ¿no? Sí, el que haya un número al menos mínimo de que esté de mujeres en la escena musical, pues en los carteles de los festivales, en las becas que otorga el Estado, en fin, ¿no? Que hay un número, lo que le dicen cuota de género, que es como representémonos un poquito más, ¿no? Y por ejemplo en este caso pues todas somos mujeres, está Dulce y Agras, está Tania Matus, Valeria Jasso, Greta Ela, Prania Esponda, las Fucking Bitches, Andrea L, The Devil Sisters, Bella Solé y pues encabezando está Vivi Quintana y todos, por ejemplo no todas las artistas de aquí son específicamente músicas que hablan de feminismo, empoderamiento, cuestiones sociales, ¿no? Pero creo que de distintas maneras podemos acceder a ello, ¿no? O sea, yo no escribo de hermanas levántense en armas feministas, pero suelo tener esta cuestión de humanizar ciertas como fallas, dolencias, ¿no? Abrir mucho esta cuestión de... El discurso tal vez cuando estás cantando, ¿no? Cuando sí, un poco eso, ajá, y creo que varios de aquí tienen como mucho eso, de algunas artistas que tienen
digamos que no quiero decir mensaje, no soy bien ñoño, tienen esta intención de hablar sobre estos temas, ¿no? Hablan de estos temas. Y otras que hablamos de amor, desamor, de familia, de pérdidas, de, no sé, ese tipo de cosas. Y creo que también es el pretexto de juntarnos entre todas justamente para hacer esto y tejer redes, ya es en sí un acto, digamos, solidario entre nosotras, ¿no? Sí. Y creo que está muy bonito también hacer eso sin necesidad de teoría, sin necesidad de ondear la bandera, o sea, no, mucho más cercano y humano de estamos aquí todas nosotras porque tenemos este interés de apoyar estas iniciativas que nos pegan a todas, porque todas podemos ser víctimas de esto y también podemos ser víctimas del sistema judicial, ¿no? Y no nada más las mujeres, también los hombres que tienen mujeres en sus vidas, ¿no? Los padres de familia que tienen... Los buscadores. Exacto, o sea, las familias de buscadores, ¿no? Buscadores y buscadoras, los hermanos de mujeres que han sido asesinadas o que han sido violentadas y que son revictimizadas, los padres de niños, o sea, esto nos compete a todo mundo. Entonces se me hace como bien bonito que sea de esta manera, como juntamos, escuchemos música, pongamos paro, que creo que también es importante, creo que la educación es vital, pero también tiene que haber una cuestión económica, ¿no? Porque el empoderamiento muchas veces viene de independencia económica y el que estas asociaciones no tengan que ceder ante caprichos de intereses privados o capitales, lo que sea, sino que viene de que la gente les da el recurso para que puedan organizarlo como mejor les parezca. También se me hace súper importante. Yo sí empujaría mucho el tema del dinero, pues. Exacto. Sí. A ver, ¿nos puede decir, Artur, que nos cuente, a ver un poquito, dónde va a ser, costos, la fecha, exactamente, claro que lo más sí. importante? El concierto va a ser el 27 de julio en el auditorio, bueno, ya se llama Auditorio BB, antes se llamaba Blackberry, pero... Está ahí por Chilpancingo. Exacto, ¿no? Sí, está al lado de Metro Chilpancingo. Los boletos van desde los 300 hasta los 800 pesos, la verdad es que sí es un tema importante el tema de la accesibilidad, porque justo no estamos apuntando obviamente como un abierto a todo público, ¿no? Sí, no solo está diseñado, no es un espacio separatista, es un espacio para mujeres, para infancias, para hombres, para comunidad LGBT, todas las personas son bienvenidas y la verdad es que sí nos gustaría que estuvieran, que nos acompañaran. No, pues si nos invitan, con mucho claro gusto vamos a hacer el pago de nuestro boleto. Los boletos están a la venta en Passline, o bueno, si lo buscan en el Auditorio Bebé. El link va a estar en el video. El link lo vamos a poner en el video. Y en las redes de Voces de Resistencia, en mis redes, en las redes de todas las redes. Ahí está también. Ahora un poquito, ya para casi de cara al final, pues regresemos un poquito al tema de Voces Humanizando la Justicia. Me parece importante que nos hables más de la asociación. Hace ratito, perdón, nos fuimos de fino a hablar de tocar otros temas que también eran muy importantes, pero ¿nos podrías hablar un poco más de la asociación? Sí. Me gustó mucho el ejemplo que diste al inicio porque habla de lo comprometidas que están ustedes con este tema, pero si nos podrías contar más. Bueno, creo que me quedé en que llevamos aproximadamente 150 casos. Exacto. Casi todas violencia de género, violencia contra mujeres, violencia contra niños, niñas y adolescentes. También tenemos algunos casos con comunidades indígenas, pero en general esos son los tipos de casos que llevamos. Llevamos varios casos que han sido se han movido como mucho a la sociedad mexicana. También el caso Fátima, el feminicidio de una chiquilla que la sacaron de la escuela y la mataron, y que la señora que la mató dijo que la había matado porque ella no quería que su esposo abusara de sus propios hijos. Fue un caso... Eso fue un caso muy sonado, ¿no? Sí. Que salió de la escuela la niña y algo así, ¿no? Sí, encontraron su cuerpo. Ese es un caso que a la fecha no se ha emitido una sentencia firme. O sea, ese es un caso de que 2016, no tengo ahorita exactamente. Sí, ¿no? Sí. O sea, es un caso de hace muchísimos años. ¿Por qué no se dicta una sentencia? ¿Qué pasa ahí? Son muchos factores. La verdad es que yo creo que el sistema de justicia mexicano no está preparado todavía, después de tantos años que se tipificó el feminicidio, que se ha tipificado la violencia de género, que se ha visibilizado tanto la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, y aún así el Estado no está listo para atacar estos problemas desde raíz. Que lo que te decía hace rato es que sí hay una cuestión estructural
Bueno, hay algo que yo aprendí hace algunos años, que es hay 3 tipos de violencia: violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. La violencia cultural es como todos los comportamientos y creencias de la sociedad que solapan la violencia directa, y la violencia estructural es cuando ya está tan arraigada en las personas que integran a toda la sociedad, que es muy difícil, y como decía hace rato Agris, es un proceso de socialización larguísimo. Entonces yo creo que todavía no hemos llegado al punto en el que de verdad está interiorizado en la mente, en los comportamientos, en la forma de ver las cosas de todas las personas. Y además creo que incluso los procesos de denuncia, o sea, desde la cosa más sencilla como reportar una cartera perdida, Sí. es una pesadilla burocrática. Entonces, si eso es súper desgastante, ahora el tema de como constantemente perseguir un crimen, pues un asesinato, Sí. o sea, toda la revictimización, todo el proceso burocrático cuando se está hablando de como vidas, ¿no? Ajá. También siento que es como algo que imposibilita mucho que pase estas cuestiones. Artur, pues ya nos queda un poquito tiempo, pero Artur, un comentario con qué te gustaría cerrar, preguntarle a nuestras invitadas de este tema que creo que es muy importante y que tú conoces bastante. ¿Qué te gustaría comentarles? Pues me gustaría saber cómo, además de apoyando en esta unión del concierto, cómo más podemos apoyar a Voces Humanizando la Justicia. Creo que se apagó mi micrófono. Te pasamos Gracias. Perdón. Bueno, Voces Humanizando la Justicia acepta donaciones a través de su página. No, pues sí, dilo. Dilo. No, pues creo que compartiendo la iniciativa, creo que siguiendo los proyectos que tenemos, porque digo, este es uno de los proyectos, pero hemos estado, o la organización más bien, bueno, sí, hemos estado involucrados en muchos otros. Por ejemplo, hay una sorpresa, les voy a hacer un spoiler del concierto. Va a venir una... En exclusiva. Sí, en exclusiva para Un Paso Más. Va a venir una fotógrafa que estuvo exponiendo su obra en el Museo de Memoria y Tolerancia, que hizo una exposición de fotografía en la que retrata los cuartos de mujeres y niñas que desaparecieron en Ciudad Juárez. Entonces vamos a tener a Mayra Martel ahí también con nosotros enseñándonos. Y pues sí, la verdad es que, digo, además de las donaciones, y tenemos muchos proyectos en conjunto, y que si nos siguen, si nos apoyan, si comparten la iniciativa, yo creo que eso es mucho apoyo, no solo para Voces Humanizando la Justicia, sino para cualquier asociación creo que o organización. tienen clases de defensa personal de vez en cuando. Sí, correcto. También hay clases de defensa personal. ¿Qué más? Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor denle like, comenten. El link va a estar en el video para que compren los boletos, y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, Iván. Bueno, Agris, rapidísimo para cerrar, Agris, un comentario final. Rapidísimo. Yo sí insisto en que den dinero. No es cierto. Creo que también la cuestión de que estemos constantemente hablando de esto. Creo que espacios como este, donde hay esta apertura de, ¿sabes qué? Tampoco conozco tanto, esta libertad de poder preguntar de, a ver, explíquenos ustedes que saben más. Me parece súper valioso, porque no hay que tenerle miedo a admitir que no sabemos y que queremos saber más, y tampoco hay que tener miedo también a difundir esos otros temas, ¿no? O sea, lo bonito, lo malo, lo feo. Creo que platicar estas cosas es súper valioso. Bueno, pues este comentario que hizo Agris me gustó muchísimo. Creo que siempre es importante preguntar, ¿no? Es mejor hacer una buena pregunta a vivir mucho tiempo en la ignorancia, ¿no? Entonces creo que con lo que cierra Agris es muy importante. Te agradezco muchísimo que hayas venido a abrir. Le agradecemos también muchísimo a Voces Humanizando la Justicia. Esperamos que les vaya muy bien en el concierto. Claro que por ahí vamos a estar tomándonos unas fotos con ustedes, sí, para comprobar que vamos a estar ahí en el concierto. Y pues nada, muchísimas gracias, y que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en sus eventos. Y bueno, no olviden seguirnos. Arturo, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.